¿Lo has hecho tú solita? Señora, tengo una discapacidad, no 3 años. Hola, bienvenidos un día más a Vimo. Bueno, esta es mi opinión. Nosotras somos Lucía y Sara y vamos a hablar sobre discapacidad. Contamos hoy con nuestra compañera Esther. Hola. ¿Quién eres, Esther? Bueno, pues yo soy Esther Sarrau, tengo 20 años y soy estudiante de psicología en tercero y voy con vosotras a clase. Y nada, pues encantada de estar con vosotras. Igualmente. ¿Alguna vez has sentido que una etiqueta te defina? Pues a ver, yo tengo una discapacidad visual, entonces, claro, la palabra etiqueta pues sí está a la orden del día, porque cuando sobre todo no conoces algo, no sabes cómo definirlo, pues sí, es muy fácil. En mi caso, la etiqueta sería de la ciega, porque es lo más visible y lo más llamativo. Entonces, claro, cuando te encuentras con una persona que no sabes cómo es, no sabes cómo definirla, siempre caes un poco en en esas etiquetas que no sabes cómo le van a afectar a esa persona. Uh-huh. Porque, ¿cuál dirías que es la manera correcta de decirlo? Pues sí que teóricamente hay maneras correctas, pero también pienso que es como de la manera que uno se sienta, como la manera de como uno se presente. Por ejemplo, yo me he presentado como tengo una discapacidad visual. Entonces, la manera correcta de dirigirse a esa discapacidad sería como la persona propia te está diciendo que lo que tiene, ¿no? Sí, supongo, sí. Hablar con esa persona y no dar nada por sentado, porque no sabemos cómo se siente, cómo quiere sentirse hacia ti, hacia una persona desconocida, hacia una persona conocida. Entonces sería hablar con la persona y sí, preguntarle básicamente cómo quieres cuando se hable de ese tema, porque Claro. eso ya lo tenemos más adelante, no solo es la discapacidad Claro. o el trastorno o lo que sea. ¿Cómo quieres que me Que lo dirija nombre. a ti? Sí, Uh-huh. en relación a esto y la persona te diga. Muy bien. Claro. ¿Y alguna vez has sentido a lo mejor que se hayan podido aprovechar de ti para otros fines que no vienen a cuento? A ver, siempre, sobre todo es así, en la etapa escolar académica, es muy fácil. La baza de la persona con... Tenemos en este colegio, tenemos en no sé qué, la persona en esta empresa, la persona con discapacidad, y para favorecer esa inclusión, ¿no? Entonces sí que es verdad que yo personalmente te encuentras en entornos que dices, me estás pidiendo que haga una entrevista para la radio, que ves, por ejemplo, pues este no es el caso, porque aquí lo estamos hablando, pero que haga una entrevista para la radio, tal, diciendo esto, cuando en realidad lo estás usando un poco como estrategia de marketing, que es lo que está un poco hoy en día, la inclusión y ayudar, cuando en verdad en el día a día igual no se están comportando así de bien contigo. Claro. Que igual solo lo usan para lucirse, para decir, mira qué inclusivos Sí, somos. que Sí, Que pero luego en tenemos a esta realidad de persona. inclusión tienen absolutamente eso nada. Sí, ha Claro. pasado. Y la verdad es que la gente sí que tenemos que empezar a decir que no cuando no nos sentimos cómodos. Claro, de niño, pues, ¿qué vas a decir, no? Voy a salir en la tele, pero en verdad no... Claro, no es un buen... No sabes, si no lees el trasfondo, ¿no? Claro. O sea, ¿te ha pasado alguna vez que la gente te pregunte solo por cotilleo? Supongo que sí, sobre todo cuando eres más pequeño, adolescente, que es como... No voy a decir que todos lo hacen con maldad, porque sobre todo cuando somos adolescentes es lo desconocido y que es, y muchas veces con curiosidad, pero como no nos han enseñado a hablar de estos temas, pues lo haces a veces con miedo y mal, porque preguntas como o con miedo o muy lanzado, porque no lo tratas a veces como un tema natural. Claro. Entonces... Y que además te utilizan como fuente de conocimiento. Sí, porque supongo que ahí entra en juego las formas, que no es lo mismo decirlo como preguntarte como una curiosidad de algo desconocido a, bueno, sobre todo lo que pasa a los niños pequeños es que se sienten amenazados, porque el típico, en mi caso, ¿no? ¿Cuántos dedos tengo? Me estás poniendo como en evidencia. Wow. Sí. Y supongo que con otras discapacidades pasará lo mismo. No sé si tienes un problema de audición y desde aquí me oyes, cosas así. Esto no... Ay, por favor, son cosas que pasan y sobre todo a los niños, claro, les hacen sentir muy mal. Sí, que al final es normal que tengas curiosidad por lo desconocido, todo el mundo tiene curiosidad por lo desconocido y más en la infancia y en la adolescencia, pero hay que tener un poco de respeto. Eso Bastante respeto. No sé, me parece muy, muy exagerado. O sea, Sí, porque no sé si supongo que entra en juego el que eres niño,
pero el que no se trata como un tema normal, es como Claro. voy a probar, voy a experimentar, ¿no? No se trata de eso. Claro, no está normalizado. Si estuviera más normalizado sí que sería más, o sea, preguntarían con más naturalidad lo que dices Sí, tú. Y sí, no, sí. no dolería ni... Ujú. Bueno, depende de la persona, pero claro. Sí. Que Sí, no pero es no lo harías tan exagerado. exagerado como si fueras, pues lo que digo, un experimento de a ver si desde aquí Claro. me ves. Te lo puedo explicar un poco lo que veo, si sé, tal. Claro. Hablar desde el respeto siempre es lo que Sí, decimos. eso O es. sea, sí. Y bueno, vamos a aclarar que vamos a hablar todo el rato de discapacidad. Porque, o sea, del concepto, del término discapacidad. Porque hasta hace no mucho, no sé concretamente hasta qué año, pero se hablaba de minusvalía, de persona minusválida. Ujú. Y eso es muy fuerte. O sea, Sí, incluso hoy en día sí, se sigue utilizando. Ahora mismo tengo el dato, pero sí que en la tarjeta que hay en la específica de tienes una discapacidad, hay una tarjeta del gobierno que te la hace, ujú. pues sí que es tarjeta de minusvalía. O sea, ese concepto sí Joder. está, o el baño de minusválidos, Ujú. siempre se ha dicho, ¿no? Sí. Entonces es una cosa que sigue estando, y si analizas la palabra totalmente eres menos válido Sí. que la otras otra personas. persona. Ujú. Es fuerte, es fuerte. Yo creo también que mucha gente que sigue usando este término es porque no se ha parado a pensar Claro. la etimología de la palabra, de decir es menos válido que otra persona. Sí. Entonces, jolín, no sé. O Sí. inválido, que Ujú. no eres válido. Claro. Sí. Totalmente. Ujú. Bueno, esa palabra la oigo menos, pero es muy fuerte. No, sí, sí. Pues es que el lenguaje Es muy lo importante. hablábamos, es muy importante, es lo que define las cosas, lo que da significado. Y claro, no es lo mismo decir tengo una discapacidad que tengo una minusvalía. Claro, y también el no soy discapacitado, tengo una discapacidad. Sí. Esta etiqueta concreta que puede definir una pequeña parte de lo que soy, no me define por completo. Ujú. Ujú. Entonces, como es que cuando te has presentado, nos has preguntado, ¿cómo me presento? Pues como Esther, ¿quién eres tú? Y ya está. Sí. Y luego la discapacidad, pues también está ahí, pero tú no eres la discapacidad. Ujú. Que está claro que es una cosa en mayor o menor medida aparente en unas discapacidades o trastornos o de lo que queramos hablar, más que otros. Pero tenemos como que quitar ese, no sé, ese estigma de es aparente, es lo primero. Mm. Pues no, sí, ya lo ves, ¿no? O sea, vale, ves que voy, por ejemplo, con silla de ruedas, pero soy una persona. Sí. Claro. Entonces sí, se Sí. intenta eso. Sí. Vale. Luego también, ¿qué opináis sobre estos conceptos que son horrorosos de cuando alguien dice, hace algo que a lo mejor no es lo normativo y le llaman, no, es que eres un autista. Sí. O, O, es que esto me da TOC. sí, o soy bipolar, porque cambias mucho de opinión. Sí, O últimamente muchísimo yo en todo esquizofrénico, no sé qué. Últimamente salen muchísimos reels de eso. Es como, sí, yo creo que ¿sabes es lo que significa esto? un mal social, lo llamo yo, de Sí, una moda también que se está poniendo que viene del desconocimiento, te voy a asignar esto que no sé ni lo que es. como algo raro, ¿no? Sí, y algo malo. Ujú. Sí. Porque si haces esto, es un autista, no es algo alabante. No. No. Entonces sí que es una cosa que se está poniendo en moda. Yo lo escucho y lo escucho incluso de amigos cercanos, de ir Buah. esquizofrénico y es que no sé quién Que sí, que es implanta que- eso. Al final es completamente involuntario y es Sí. todo por el desconocimiento total. Pero que es que no es tan difícil pensar un poco antes Sí, de es decir las cosas. no sé, un acoso, no sé cómo llamarlo. Un ataque. Sí, ¿no? que es que creo que puede hacer mucho daño. O sea, Mm. es que... Y ahí entra en juego también creo la falta de empatía, porque Sí. Mm. como no sabes lo que es, no sabes tal, y hablas de un esquizofrénico como si fuera un perturbado, no sé. Sí, y que no es así realmente. De hecho, incluso muchas veces se utilizan con relaciones que no tienen ningún sentido. Sí. Ujú. Lo que hablábamos antes, que tú, o sea, cuando haces algo fuera de lo normativo, tipo, yo qué sé, es que no se me ocurre porque yo no me he encontrado Ujú. con alguien que diga eres un autista como insulto. Creo que te referías a que, por ejemplo, Sí. vas un poco más solitario y Ujú. dices, este es un autista. Y dices, pero es una persona autista, ¿sabes lo que es una persona autista? Igual no es ir solitaria, quiero decir. Lo dicen mal. Mm. O sea, no sé, Vale. la esquizofrenia se caracteriza por mover muebles, ¿no? Se caracteriza por mala gestión de las emociones, por ejemplo.
Y la gente lo puede asociar a, imagínate, vas borracho un día y te quedas allí un poco apartado. Estás ahí todo esquizofrénico. O sea, no tiene nada que ver con lo que lo estás asociando. Por eso esa Sí. falta de desconocimiento. Total. Se me ocurre también, por ejemplo, que esto además está súper instaurado en la sociedad, de decir, buah, es que hoy estoy hiperactivo, porque tengas más energía de lo normal en ti. Sí. Y no, Y no no. es así. O no. tener TOC. Claro, Sí, sí. es que a mí lo del TOC, Que no tienes TOC, te da manía eso, o te Exacto. da O sea, rabia. lo de que me ponga una sí. cosa, ir a la derecha de una persona, por ejemplo. sí. Que si no me da TOC. ¿Qué es el TOC? Pues habría que explicar qué es el TOC. Tener unos pensamientos, unas obsesiones en la Sí. cabeza y las manifiestan en forma de compulsiones. Pregúntales a alguien a ver si lo sabe. Pues no, no Claro. es que te pongan la sal a la derecha y eso te da TOC. Es que, Que no te gusta o que prefieres. claro, Sí. no, es que habría sí. que cambiarlo porque habrá una persona con TOC al lado que un día se la van a encontrar y a Ujú. ver. Sí. Sí, sí. Y vas a hacerle mucho daño. Sí, Sí. sí, Bueno, como conclusión, que para acabar con todo este desconocimiento y con toda la burla que hay, pues hay que informar. Sí. Y si no sabemos, preguntar. Sí. Pero dejar de llamar a las personas con nombres de trastornos, de discapacidades, de enfermedades, porque es que eso no... Y no hablar de lo que no sabes. Eso es, no favorece a nadie. Sí. Vale, pues ahora vamos a empezar ya con historietas, Historietas. que son las partes que más nos gustan de los podcasts. Y eso, y vamos a hablar también de nuestras experiencias como personas relativamente normativas, Ujú. que también hemos sufrido discriminación o también hemos estado en situaciones en las que otras personas han sufrido discriminación. Y eso queremos dar a conocer, básicamente, que estos sentimientos no se limitan solo a las personas con discapacidad. Y con esto buscamos visibilizar estas situaciones desagradables que todos podemos tener y buscar Ujú. pues, el respeto a todo el mundo. Vale, entonces, ¿tú consideras, Esther, que la discapacidad te limita? ¿Y cómo se lleva eso? Vale, pues a ver, sí, la discapacidad te limita. En mi caso, la visual tiene limitaciones aparentes y no tan aparentes. Yo, por ejemplo, una experiencia personal que donde más limitada me he encontrado por la discapacidad ha sido, yo quería estudiar medicina, o sea, ser médico desde pequeña ha sido mi pasión. Mi madre era enfermera, siempre me hablaba de cosas de medicina, Ujú. veía series de médicos, o sea, todo de medicina. Y yo, pues claro, eres una niña, eres ingenua. Yo pues digo, pues sí, porque no voy a ser médico. La carrera es difícil, pero ¿qué más da? Ya. Pero hasta que me vi en la realidad de no voy a poder ser médico porque que me pueda sacar la carrera, puede ser, me costaría muchísimo, sí, pero llegaríamos a un punto que no podría ejercer y Mm. esa limitación para mí, yo creo que, o sea, no, ha sido lo más duro que me he encontrado como una realidad que se impone Sí. y no Ya. puedes hacer nada. Entonces, ¿cómo se lleva? Pues a ver, ¿Cómo se puede? cuando es un sueño, para decirlo así, se lleva mal. Claro. Pero también quiero decir que sí, efectivamente depende de cómo tú lleves aceptada esa, pues esa discapacidad, en mi caso, esa que forma parte de mí. Entonces tú aceptas que tienes esa discapacidad, aceptas todo el pack, lo que puedes, lo Sí. que no puedes hacer, lo llevas mejor, lo llevas peor en esa época de mi vida, que bueno, hace 3 años, tampoco hace mucho, pues yo lo llevaba peor y fue un shock para mí. Claro. Que menos mal que tenía la carrera de psicología, que era otra opción que me gustaba mucho. Pero, pero claro, sí, puede ser muy frustrante porque no puedes hacer nada y eso pues pasará con... supongo que, o sea, pasa a la gente normativa, por decirlo así, que supongo que a vosotros os habrá pasado. Sí, a mí, por ejemplo, me pasó. Yo he tenido toda mi vida muchos problemas para estudiar. Hasta segundo de carrera no he sido capaz de verdad, ponerme delante de unos apuntes y estudiar. Y yo he sentido que me limitaba esto muchísimo, muchísimo. Yo veía cómo la gente progresaba, cómo la gente era capaz de sacar notazas, y yo decía, es que yo no puedo hacer estas cosas que puede hacer la gente. Y al final, pues me buscaba yo, pues es lo que dices de aceptar. Pues vale, no puedo, no es que sea tonta, es simplemente pues yo no tengo esta capacidad que otra gente sí que puede tener. Pero eso cuesta mucho al final, Sí. si no, si te etiquetan en no sabes estudiar, es que eres tonto, para salir de esa Ujú. etiqueta cuesta muchísimo. Y supongo que también entran en juego las creencias y los valores que te hayan establecido en casa. Yo vengo de una familia, por ejemplo, exigente, que no digo que me exigieran estudiar medicina, ni mucho menos, pero sí que no puedo estudiar, no puedo llegar como a lo que se espera, ¿no? De mí.
Entonces supongo que eso también te frustra más, es como una piedra más Claro. en el camino. O sea, a mí eso también me ha pasado. Mi Sí. madre también, mis padres siempre me decían que yo podía más, y es como, pues es que no puedo más. Claro. O no te esfuerzas. Claro. O- Claro, sí. pero eso también es falta de empatía. Sí. O también de desconocimiento. Claro, Sí, es sí, desconocimiento. de claro. no conocer a la persona. Y os quería preguntar, ¿habéis tenido, primero, si habéis tenido y luego si habéis necesitado, ¿habéis tenido algún apoyo para aceptar lo que os pasaba en ese momento? Aparte de amigos o familiares cercanos. Tipo, algún apoyo psicológico, por ejemplo. Yo, por ejemplo, sí. Desde la 11 hay una psicóloga pues que se encarga de básicamente es hacer que nosotros, los afiliados, aceptemos nuestra bueno, pues esta parte de nosotros. Ujú. Por ejemplo, mucha gente pues le ha venido a los 20 años, pues eso también es un golpe, ¿no? Sí. Entonces sí, pues yo he estado yendo pues casi toda mi adolescencia a terapia y gracias a eso, sí, gracias a ella, Ujú. me he aceptado tal y como soy y he entendido lo que puedo, lo que no puedo hacer, lo que puedo hacer, de qué manera lo puedo hacer Ujú. y que no pasa nada. Y que si se llega más despacio pero se acaba llegando, pues perfecto, o sea, ese es el Sí. objetivo. Claro. Es que me parece muy necesario el apoyo psicológico en Sí. general. Sí, sí. sí. Y luego el entorno, o sea, necesitas apoyo psicológico para aceptar, pero también para aceptar tu entorno, porque y más en la adolescencia no vas a encontrar esos amigos, por decirlo así, que te ayuden, porque claro, en la adolescencia lo raro, lo desconocido es raro, lo raro es malo. Sí. Sí, Sí, y sí. aparte, pues eso que en la adolescencia ya cada persona tiene como su propio proceso interno que es Claro. súper duro como para... Añadirle otro. Sí, o sea, no es añadirle, sino que no, Sí. no estás por otras personas, no estás tampoco por conocer más, Ujú. más allá, estás como muy encerrado un poco en ti. Sí, 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 Entonces, claro. lo veo complicado, lo veo complicado. Pero bueno, eso. Entonces la cosa es que, como dices tú, lo que es necesario es aceptarlo, ¿no? Y comprometerte también, nos decías. Sí, aceptar un poco, pues en mi caso, como soy, y me comprometo a llevar mi vida de la manera que la puedo llevar. O sea, Claro. no intentar hacer otras cosas, no evitar luchar contra ello. Hmm. Siempre lo que pasa es que queremos luchar contra ello y pues no se puede. No se puede. Hay que, claro, saber vivir con ello. Sí. Y se me acaba de ocurrir que... ¿Qué opinas cuando la gente dice, no sé si te lo han dicho, pero hay mucha gente que cuando ven a otra persona que tiene alguna discapacidad o algún tipo de discapacidad, le dicen, ay, es que eres muy fuerte, eres muy valiente por ello? ¿Qué Claro, ahí opinas? hablaríamos de la compasión, ¿no? A mí la Ujú. compasión y la discriminación positiva es que me parece un súper tema que debería ser como una asignatura de psicología. Sí. Porque nadie, es que yo creo que casi nadie se da cuenta de que está siendo compasivo. Tú le preguntas qué es ser compasivo, qué es la compasión a alguien, sobre todo me voy a decantar más de la gente mayor, no abuelos, gente más adulta. Adultos, sí. Y igual ni lo saben. Yo, no sé, creo que para la compasión es como pena. Desvalidar. Sí, el sentir pena hacia alguien, el querer ayudar a alguien porque como es, lo que hemos dicho antes, menos válido Ujú. que tú, necesita que tú le ayudes. Por lo tanto, cuando ves que consigue algo, es como un súper logro. Hmm. Algo, o qué fuerte eres, o cómo lo haces. Y eso lo único que estás transmitiendo hacia la otra persona es, pues eso, la estás desvalidando. O sea, Invalidando. pues Sí. de esta manera, eso, invalidando. Pues lo estoy haciendo pues de otra manera, o sea, no hay, supongo que también viene de un prejuicio, ¿no? De que pensamos que las personas con discapacidad Son menos válidas, sí, claro, es que y les cuesta. si es que antes se consideraba en el término minusválido, es que Ujú. Sí, al fin y al cabo lo que decíamos, la compasión es un poco mirar a otra persona con pena Sí. y pues, sí, compadecerte de ella. O sea, es como Ujú. decir, ay, pobrecito, el pobrecito que no sé qué. Sí. sí. ¿Pobrecito Sí, por sí. qué? O sea, solo tiene que hacer las cosas de una manera diferente a la que las haces tú. Claro, que es que al final esto lleva a que, por ejemplo, haya padres que tiren la vida de sus hijos a la basura. En plan, no, Ujú. es que mi hijo tiene una discapacidad, entonces tengo que ayudarle en todo, porque si no, seguramente tu hijo podría sacarse el solo las castañas del fuego si le dejases un poquito. Sí, hay gente hay familias que puedes tener un hijo con cualquier tipo de discapacidad y los propios padres, yo aquí sí voy a culpar a los padres, a los educadores, piensan que su hijo, por poner un ejemplo,
no es un inválido, tienen miedo a lo que le pueda pasar, tienen desconocimiento de lo que puede hacer y de cómo lo puede hacer. Entonces, el miedo les impide conocer esa nueva situación que tienen familiar y sí, sobreprotegen a su hijo, no le dejan hacer nada, se lo hacen todo y efectivamente estás cogiendo la vida de tu hijo y la estás tirando a la basura porque en algún momento el padre va a desaparecer. Claro. ¿Y qué va a pasar? Que se va a ver solo. Claro. Y con miedo Pero no del porque mundo no sea real. capaz, sino porque no le han no le han dejado. enseñado, efectivamente. Ya no enseñado, sino que no le han dejado experimentar. Claro. Nada, y si algo lo tenía que hacer diferente tampoco se lo han enseñado. Porque claro, hacérselo yo es más rápido al principio, es más rápido, más cómodo y sufres menos. Los padres y los hijos, porque también los padres, claro, sufren al ver que el hijo tiene que hacer una cosa diferente, le cuesta más, hay más caídas en el camino, ¿no? Sí. Bueno, pues hay que... Pues aceptas y sí, te comprometes y ya está. Y tolerar la frustración y el sufrimiento. Claro. Como que los padres, diríamos, tienen que estar ahí para cuando haya esas caídas, pues volverte a levantar, por así decirlo, pero no dar... Sí, y apoyar y entender que es normal que Exacto. haya esas caídas. Pero no tampoco hacer todo. O sea, tú, por ejemplo, sientes que alguna vez te hayan infantilizado. Ya no tus padres, o también otra sí, gente. infantilizado como tal, igual no, pero sí que he sentido muchas veces que han tenido compasión de mí, sobre todo, y cuando era más pequeña, claro, era mucho peor porque yo no aceptaba lo que me pasaba, entonces era como me lo creía, entonces, vale, me lo está diciendo un adulto, ¿no? Pues ostras, qué logro he conseguido. Claro. Y claro, te sientes distinta. O sea, yo, por ejemplo, iba a un colegio de monjas y si conseguía algo o si alguien me ayudaba a algo, una amiga me ayudaba a algo, era como... ¡Ay, qué bien! Menos mal que la tienes a ella. Tienes el cielo ganado. Eso se lo decían a la Cosas así. amiga. Sí. Menos mal Fuerte. que estás tú de verdad ayudando a Esther, porque es que si no... Y tú, ay, Esther, qué bien lo has hecho. Sí, son cosas que lo pienso ahora y en ese momento no sabes qué decir. Y ahora me molesta. Digo, jo, es que hay que reeducar, ¿no? Sí, claro. Y, por ejemplo, la historia de tu vecina. Sí. Pues bueno, yo vivo en un bloque de pisos que tengo vecinas mayores y un conserje. Ella para ella sola. Sí. Eso es. Entonces, pues claro, las vecinas mayores cuando me ven, ay, vives sola, sí, ay, pero bueno, ¿y cómo lo puedes hacer? Ay, pero qué valiente, yo es que sería incapaz. Y claro, pues no contestas porque dices, voy a tener educación, ¿no? Sí, contesto lo que pienso. Claro. Sí, es como ya que tú no has tenido educación, Eso voy a es, tenerla yo. Tengo que tener educación de un comentario que no ha sido educado. Sí. Ya. Entonces eso tampoco es. O por ejemplo, yo tengo un conserje que casi cada vez que me ve, sobre todo al principio, necesitas ayuda, si necesitas algo, está bien que ofrezcas tu ayuda. Si necesitas algo me dices, vale. Pero no cada vez que te vea, necesitas ayuda, o yo qué sé, bajas con la basura. Ya te la tiro yo. No, eso sí que no. ¿Y qué pasa? Que en esos momentos yo personalmente siento una frustración porque la única manera de pararlo realmente es siendo borde. Sí. No lo vas a parar. Sí. Porque explicándoselo, se lo puedes explicar de, oye, perdona, es que no, bueno, pero de pararlo, pues la única manera sí que será dándole un corte. Entonces quedas Sí. tú como una maleducada Y luego encima te van a decir, "Ay, es que encima que... que le ayudo, Claro. que borde. Ujú. Y eso, pues, yo siento que es lo que de verdad, un gran paso que tendría que hacer y espero que hagan las nuevas generaciones de eliminar esa compasión y esa lástima y esa Sí, sobreprotección. Y esa discriminación Sí, positiva. eso es. Es que también la gente que se lanza a ayudar a una persona sin que esa persona te haya pedido ayuda, es como, no te estoy diciendo que me ayudes, no te he llamado, no te he pedido nada, ¿por qué? ¿Por qué? Si yo no te estoy dando permiso para que, yo qué sé, pues lo que decías tú, para tirar la basura. Si yo no te he dicho, Sí. por favor, puedes ayudarme o te importaría hacer esto tal, ¿por qué vienes directamente a cogerme la bolsa? ¿Sabes? Por esa creencia de no lo va a poder hacer. Pero es que eso es muy intrusivo. Claro. Para cualquier persona sería muy Sí, intrusivo. Sí, No sé. sí, no, yo tengo amigos también que no ven nada directamente. Y estás ahí esperando al tranvía y te meten en el tranvía. Hombre, Uy. pero es que esto, es que si te lo planteas, estás tocando a una persona, cogiéndola, Y empujándola. es que eso no...
no está bien, o sea, estás dando por hecho las cosas. Sí. Y desde aquí yo de verdad pido que si veis a alguien Para. con discapacidad visual, o sea, con discapacidad visual no, con todas las discapacidades y cualquier diferencia. Se le pregunte antes si quiere Sí. ser ayudado. Y si te Si dice que no una necesitas vez, ayuda, sí, ya está. ya está. Ya has quedado bien. Él sabe que te tiene ahí, por Sí, decirlo así, claro. te puedo ayudar, pero no ni invalidemos, ni forcemos, ni nada. Es que Claro. hay que cada uno tiene que hacer, pues eso, todos somos capaces. Y si Sí. necesitas ayuda, la vas a pedir. Sí. Ujú. Que lo único diferente es la forma de hacer las cosas. Eso es. Y ya está. Hay un tema que últimamente está muy en auge, que es la inclusión. Yo quiero explicar un poco qué es la inclusión, porque además lo estoy dando ahora en clase. La inclusión es diseñar una sociedad, un colegio, un lo que sea, en mi opinión, completamente utópico, pero bueno, que sea ideal para todo el mundo, en el que todo el mundo encaje, en el que todo el mundo se sienta representado y al que incluya a todo el mundo. Em, entonces, ¿qué personas creéis vosotras que no se incluyen en esta normatividad que existe ahora mismo en la sociedad? Que no se incluyen. Sí. Casi todo el mundo. O sea, sí, bueno, yo creo que, por ejemplo, si hablamos de la universidad o de los Ujú. colegios, por centrarnos en una cosa pequeña, porque si no, Sí. no acabaremos nunca, los trastornos del aprendizaje no suelen estar muy... La dislexia, por ejemplo, la Ujú. discalculia, estas cosas, no hay ningún protocolo ni ningún tipo de ayuda. No me gusta decir ayuda, porque al final es eso, como que todo el mundo podemos llegar a las mismas cosas, pero de diferente manera. Pero no hay ningún incentivo, ninguna forma en la que te puedas sentir mejor y puedas llegar a los mismos objetivos que una persona completamente normativa. Supongo que, o sea, no, lo que pasa es que sí que es verdad que no se pueden aprender todas las dificultades en un colegio, por ejemplo, Ujú. pero sí que van haciendo sobre la marcha. Nos viene un niño con dislexia, vamos a aprender qué es la dislexia. Y a la vez que los profesores aprenden qué es la dislexia, están impartiendo clase al niño con dislexia. Claro. Y muchas veces esa no saber cómo tratar con él, no saber cómo enseñarle. Y eso también hace que el alumno se sienta excluido. O sea que al final lo que necesitamos es la equidad. Sí. Yo he buscado una definición de equidad ¿Vale? y la voy a leer directamente. Vale, vamos allá. Entonces, o sea, lo que queremos decir con esto es que no buscamos la igualdad, sino que lo que habría que buscar es la equidad. Sí. Ujú. La equidad comprende un trato justo a las personas, dando a cada cual lo que le pertenece a partir del reconocimiento de las condiciones y las características específicas de esa persona. Por lo tanto, la equidad significa justicia, reconocimiento de la diversidad y eliminación de cualquier actitud o acción discriminatoria. Vale. Entonces, lo que tenemos que crear es una sociedad basada en la equidad, para que Sí, todo el sí. mundo pueda llegar a los mismos objetivos. Ujú. Y luego, lo que decías tú, relacionado con eso, pues sí que es verdad que muchas veces no se aprende sobre algún trastorno o alguna necesidad específica hasta que no llega el momento. Sí. En las escuelas, por ejemplo, igual no hay rampas hasta que no viene un niño que necesita una rampa porque va en silla de ruedas, por Sí, ejemplo. sí, sí. O bien a lo mejor se integra un niño nuevo con autismo en el colegio y los profesores tienen que aprender, pues eso, en ese momento, los profesores y todo el equipo, tienen que aprender en ese momento sobre cómo pueden educar Tratar o lo con que sea, él, sí. Sí, que al enseñar. final esa es la diferencia entre la inclusión y la integración. Ujú. La inclusión es que esté diseñado para todo el mundo, para que todo el mundo pueda sentirse dentro de esa, Del grupo. sí, dentro de esa sociedad, por ejemplo, en el colegio. Y el adaptar es cuando se tiene que diseñar cosas para que esa persona pueda sentirse igual de aceptada que el resto. Que es como, vale, o sea, si me tienes que adaptar cosas, ya no me estás incluyendo dentro de Claro. la normalidad, ya Ujú. me estás diciendo que tienes que hacer cosas para que yo pueda sentirme de eso, de la normatividad. Mm. Y es que lo que hemos dicho antes, hay muy pocas personas normativas, estás limitando muchísimo las cosas. Sí. Claro. De hecho, cuando pasan estas cosas, no sé si se llama así, creo que sí. Es decir, un plan adaptativo. Vamos a hacer llevar un plan Adaptaciones adaptativo. curriculares, ¿no? Sí, exacto, adaptaciones curriculares. Claro. Entonces, claro, sí que es verdad que lo que dices tú a lo mejor es muy utópico crear un sitio en el que todo el mundo se sienta integrado y representado, Ujú. pero sí que tener un poco nociones básicas de No algunas sé, es que yo cosas. creo que al final si abrías un poco las cosas ya estás creando inclusión.
El problema es que ahora están como muy claras las cosas. Por ejemplo, en el sistema educativo es como tienes que ser así, así y así. Y se corta muchísimo la creatividad, se corta muchísimo a las personas que tienen más capacidad en otras cosas que no sean estudiar. Entonces, Claro, y es más también ese plan. tienen todo establecido, viene un alumno, por ejemplo, que le rompe los esquemas y ya es raro, malo, un cambio, incómodo, no estoy acostumbrado a esto, Mm. hay que poner de nuestra parte y eso pues cuesta, Sí. Sí. claro. Y a veces molesta Sí, a la gente. efectivamente, los cambios pues siempre son incómodos, siempre son molestos y mejor que los haga otro. Claro. Muchas veces lo Sí. de vete a este otro colegio que te atenderán mejor o no te cojas esta asignatura porque va a ser complicado que la saques. ¿Por qué? Porque es una asignatura que, por ejemplo, en mi caso tiene un componente visual y vas a tener que poner de tu parte como profesor para adaptarla mucho. Claro. Efectivamente, yo que sé, biología me pasó en segundo de bachillerato. Biología en segundo de bachillerato es bioquímica, mucha. Ujú. Ya. Entonces, claro, pues Las moléculas. y sí, todo había eso. que dibujarlas, había que adaptarlas. Pues mejor que te vayas a Historia de España Mm. o un bachillerato de letras, siempre va a ser más fácil, más accesible que uno en ciencias que requiere pues muchas adaptaciones curriculares. Ujú. O sea, te Y- integramos, te dejamos que estés en este colegio, pero claro, tienes que hacer esto otro. En vez de Claro. incluirte en, puedes elegir lo que te eso dé la es. gana. Y en mi caso, pues me opuse a eso, ¿no? Yo quería hacer este bachillerato, pues lo hago. Pero, vale, las adaptaciones y los cambios, y si hay que dibujar moléculas, que lo hagan los profesores de la ONCE. Muchas veces pasa esto. Yo doy gracias a que tengo a esa organización detrás que es que ayudan, vamos, una barbaridad y hacen una labor excelente, pero igual te encuentras con una persona dislexia, igual no hay tanto apoyo, por ejemplo, lo desconozco, pero igual no hay una asociación detrás que esté por cada niño. A ver, Yo yo no por lo sé. ejemplo, nosotras tenemos dislexia. Sí que es Ujú. verdad que no es una dislexia que nos incapacite para Ujú. estudiar ni nada. Pero yo, por ejemplo, sí que lo he notado mucho en que me costaba muchísimo leer y a mí me detectaron, yo tengo lateralidad cruzada, que es, Ujú. por ejemplo, lo de ver las Bs, las Ds, las Ps y las Qs, que no las diferencias, las As y las Es tampoco. Como que me cuesta bastante eso. Y yo nunca he sentido una aceptación de, ok, te cuesta un poco más leer, no te preocupes, si te Mm. pones nervioso en clase no leas, no sé qué. Eso me pasa. Sí, siempre, pues eso, que he sentido que no, que yo tenía, que si leía mal es que era tonta, que es que no me Que habían no había enseñado a un leer. apoyo allí Sí. de te entiendo. No. O sea, nunca Sí. bueno, tranquila, hoy estás un poco peor, pues hoy no leas en alto. Pero a ti, por ejemplo, te lo detectaron en el colegio. A mí me detectaron, esto era lateralidad cruzada, en primaria. Pero como era muy poca, no consideraron que fuera Reseñable. reseñable. Mm. Y hace poco lo hablé con una psicóloga y me dijo que sí, que es eso y que bueno, que ya está. Y al final Ujú. es que tener un diagnóstico a mí me tranquilizó muchísimo. Sí. Ujú. Sí, Porque eso al lo final, hemos hablado muchas veces claro, en toda esa clase, aceptación que no había sí. sentido en mi vida, De repente fue como... sí, Claro, no sabías dónde meterte, dónde encasillarte, por Claro. decirlo Bueno, así. es que Sí, pero- directamente pensabas que no te pasaba nada, simplemente pues que eras más tonta. sí, eso O es. sea, Claro. es Y muy me fuerte. habían puesto la etiqueta de tonta y ya está. Y tú te lo habías Ujú. creído. Sí, eso es. Bueno, nos hemos ido muchísimo del tema, de repente nos hemos ido de guión, pero vamos a intentar volver a encauzar todo. A ver, luego también tenemos el concepto de el que te ayude un compañero en clase. Ujú. De, pues eso, hay algún tipo de desigualdad, o a veces ni eso, pero el profesor le pide a un compañero que le ayude. Mm. ¿Tú querías decir algo? Sí, que lo de que a veces se crean situaciones de desigualdad con esto. Ujú. O sea, tú tienes a un compañero que ves que, o sea, a una persona en clase, un alumno, que ves que va perfectamente bien y decides que ahora esa persona va a tener que hacer tu trabajo y va a tener que hacer de profesor de otro alumno. Al Ujú. final estás creándole una dificultad a una persona que no tenía ninguna dificultad de principio porque a ti te ha apetecido. Que al final te tienes que encargar de lo tuyo, que a lo mejor ya te puede costar de por sí, y aparte intentar que tu compañero también vaya siguiendo el ritmo de Es la que clase. yo me estoy en esa situación. A mí me han llamado casco azul y yo en plan de, bueno, tú no sabes lo que tengo encima. Espera, vamos a explicar lo que es el concepto de casco azul porque Vale. yo no lo sabía. Vale, los cascos azules son las fuerzas de paz de las Naciones Unidas. Entonces, cuando yo me refiero a alguien a hacer de casco azul, es que lo utilizan para ayudar a otras personas. Ujú.
O sea, yo soy súper partícipe de ayudar a quien me lo pida, sea, pase lo que pase. O sea, yo a Sara le ayudo si me pide ayuda para lo que sea. Pero pregúntame si quiero ayudar. O sea, a mí me pasó de llegar a una tutoría y decir, y que el profesor le dijera a mi madre delante de mí, es que yo utilizo a tu hija como casco azul. Y yo en plan de, ¿que me utilizas de qué? El concepto de yo utilizo a tu hija. Sí, sí. Como, vale, ok, o sea, no sabes hacer tu trabajo y necesitas a alguien Pero que lo haga dirías por que ti. se utiliza el casco azul porque no, vamos a decir así, Porque no quieren hacer su trabajo, Sí. sí. Porque, por ejemplo, a mí me ha pasado, incluso de ahora en la Universidad de Mayor, que, claro, nos dan, por ejemplo, en clase, nos dan manuales o pues, Ujú. cosas en papel para leer y el papel no lo puedo leer. Entonces, ¿cuál es la adaptación? O me lo pasas en formato digital, que muchas veces pues no se puede, porque lo han hecho improvisado, que lo entiendo, que se puedan hacer las cosas improvisadas porque les parezca interesante, pero ¿cuál es la solución? Pues o bien que me lo pases a digital o que me lo leas. Entonces, claro, sí, el profesor puede decir, es un rollo que te lo lea un compañero que lo está haciendo también. Pero es que sí que pienso que estás poniendo la responsabilidad en ese compañero Ujú. Sí. y luego... Que al final te está creando una necesidad. Ahora Sí, tú, que porque no me me da la estás gana, vas a tener la necesidad de contar con otro compañero porque no te voy a poner lo que... Porque no lo puedes hacer tú sola. Exacto. Sí, mira, por ejemplo, Sí. bueno, perdón que te he cortado. Didi. No, que eso sí que también te hace crearte esa inseguridad de, bueno, a mí, y jolín, efectivamente no estás ejerciendo tu trabajo, no me lo quieres adaptar. Es más cómodo, obviamente, que te lo lea un compañero que lo lea el propio profesor. Mm. Pero no es así, es tu alumno, no el alumno del compañero. Que sí que es verdad que nos tenemos que ayudar entre compañeros, sí, pero no en hacer tareas que no nos corresponden. Claro. Sí. Y luego, eso, que me acabo de acordar ahora con esto que has dicho, Ujú. que lo que decías tú antes, Lucía, que sí que a veces creas una dificultad a la otra persona también, porque una vez nos pusieron juntas a ti y a mí, Esther, y eso me pidieron que si podía leerte el texto, lo de Sí. que te lo lea un compañero. Sí, sí. Es que a mí me pasa que yo pues tengo dislexia y a mí me pone muy nerviosa leer en voz alta y lo paso Ujú. fatal. Entonces estábamos las dos como en plan, yo te lo estoy leyendo, lo estoy pasando fatal y tú lo estás pasando fatal porque no te lo tendría que estar leyendo yo, ¿sabes? Sí, tú sabes lo que es que de repente te suelten un rollo de 6 páginas. Y como para que lo memorices, Claro, ¿sabes? pues no te enteras de nada. O sea, y esto pasó, que Mm. tú debías de estar incómoda. Claro. Porque no lo puedes leer bien, por decirlo así, y yo es que no me estoy enterando de nada, hay que hacer unas preguntas y a ver cómo lo hacemos. Claro. Porque habrá que buscar las respuestas, las vas a tener que buscar tú, porque yo no me he enterado y tú eres la que las ves por el texto. Sí, sí, sí. O sea, esa situación que nos presentaron fue totalmente... Surrealista. Sí, fue nada práctica. O sea, fue, ¿cómo se dice? Ineficaz. Sí, sí. Ineficaz, totalmente. Es que contándolo ahora parece muy cómico, pero es que No, en pero ese nos momento pasó. Sí, sí. se pasa mal. Y no dices nada por ese miedo, ¿no? Pues miedo al profesor de qué le vas a decir, miedo a la compañía de oye, para de leer, porque no me estoy enterando de nada, Claro. porque encima que te está haciendo el favor, ¿no? Es que ni se enteraba una ni se enteraba la otra. Es que era una cosa surrealista. No, eso fue gracioso. Está bien que lo comentéis ahora. en plan, Bueno, que sepas que no me enteré de nada del texto. O los vídeos subtitulados. En mi caso, en toda la carrera, los 3 años de carrera que yo me he enfrentado a una de vídeos en inglés subtitulados que no me entero de nada, porque mi inglés no es perfecto. Pero es que cuando os han puesto alguna vez un vídeo sin subtítulos, todo el mundo dice, oye, pon los subtítulos, porque nadie tiene un nivel tan alto para Sí, seguir ajá. una conferencia en inglés. Sí. Pues bueno, pues ahí estoy yo media hora. Sí. En fin. Pues ahí sí que se tendría que pensar. Y claro, ¿qué alternativa pones? Pues ahora mismo no la sabes, ¿no? Pues hay que pensarla y ponerla, porque... Sí, que es que al final hay que sensibilizar, hay que Claro. dar información a los profesores, necesitan formación y saber qué tienen que hacer en este tipo de situaciones Ujú. y no esperar a que ocurra una situación novedosa para entonces desarrollar estrategias. Luego también eso, que el hecho de recalcarlo para no recalcarlo, o sea, quiero decir, cuando un profesor, por ejemplo, presenta a una persona que tiene discapacidad, es como, esta persona es especial porque tiene esto, pero no la tratéis especial. Es como, Claro. ¿Qué? Estás intentando normalizarlo, pero a la vez estás destacándolo, entonces no estás Sí. haciendo nada bien. Sí, sí. A mí me pasó, por ejemplo, mi orientador en la ESO, la verdad es que hacía muy bien su trabajo, el buen hombre, nos dio una charla sobre
que hay que aceptar a los homosexuales porque son personas completamente válidas. Es que lo siento. Pues son personas igual que todos porque tenéis que aceptarlos, son diferentes, pero son iguales. Yo qué sé. Sí, lo que dije no era el por uno hombre. y me sale por otro porque la verdad es que todo lo que dije esta persona no prefería no escucharlo. Pero ¿qué pasa? Que echó a un compañero de clase para hacer unas fotocopias. Lo mandó a hacer fotocopias. O Sí. sea, mientras daba la explicación de tenéis que incluir a esta persona, lo he hecho para que él no escuchara esa explicación. Claro, exactamente. Ujú. Que ya lo estás excluyendo. O sea, Sí, es a ver, que lo hizo como disimuladamente, pero que se notó. O sea, se notó, Sí, de sí, verdad. sí, O sea, sí. no. Yo entiendo que igual. que la intención fuera buena, Sí, pero. No, sí, yo pero el creo desarrollo fue malo. que la intención siempre es buena, claro, pero yo hoy en día no me encuentro, o sea, no sé cómo hacerlo en mi caso de la discapacidad visual, no sé cómo hacer una sensibilización con las personas. Es que no tienes que hacerla tú. No. No es tu trabajo. Es trabajo de la sociedad. Sí, no, y de los profesores un poco también, porque Sí. son los que educan, ¿no? Pero no sé, tampoco sabría decirles cómo hacerlo. Pero sí, Es que no tienes que ser tú, es que es muy triste, tío, de verdad, que se Pues piense sí, sí, que sí. es la persona la que tiene que educar, chico. Tienes que Pero venir claro, educadito si de tu la casa. manera de presentar a la persona es, vuestra compañera es ciega, la vais a tener que ayudar a subir y bajar las escaleras, que estás poniendo a la persona en el peor escenario. Sí. Vamos a ayudarla, porque si no es que se va a caer y se va a romper la pierna. Claro que hay que ayudar. Pues claro. Ya. Y luego la gente, como tiene curiosidad, más se fija en ti. Y tampoco creo que esa sea la manera. Habría como que, no sé, crear un ambiente de hablarlo todos, de que la persona estuviera incluida, Claro. explicar cómo se siente, hacer las preguntas con educación, no sé. Y también preguntarle si quiere hablar de ello. Sí. Porque a lo mejor no quieres hablar de ello y te Ujú. están aquí haciendo un Sí, interrogatorio sí, 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 obligatoriamente. Entonces, bueno, no sé. Ujú. Que lo que decías tú antes me ha hecho gracia porque a mí también me pasó que yo estaba en bachiller ya. Wow. Yo estaba un día en mi clase normal, dando clase, no sé si sería de historia, de lo que fuera. Y de repente entró la jefa de estudios y el director, así en plan como quien abre la puerta así, ¿sabes? Fue como, ¿qué está pasando? Y pararon la clase para darnos una charla, pues lo mismo, en plan de que los homosexuales son personas totalmente válidas, que no hay que meterse con ellos porque no son peor ni mejor que nadie, que no sé qué. Claro, nos quedamos como súper descuadrados todos, como diciendo, ¿Quién eres? Que si quiere bolsa. claro, como diciendo, ¿a cuento de qué viene esto así tan intrusivo que ha pasado? Ya. ¿Sabes? Y luego nos dijeron, no, es que no ha pasado nada, es que veníamos solo a recordarlo. Y fue como, Sí, que es que al Ya. final. pero que luego sí que había pasado. Ah, O sea, realmente, que eso es lo peor, realmente sí que había pasado. Fue Claro, que, pero te lo recordaron cuando había pasado. Claro, a eso no voy. como como una normalidad. Es como, ha pasado, vamos a recalcar que esto no tal. No es como Pero una cosa del día a es que es día muy que tengamos fuerte. que Claro. entender. O sea, Pero a eso voy. esperas a que pase para Ujú. solucionarlo, Sí. entre comillas, y encima lo solucionas de esta manera tan ta- absurda, ridícula. es que Sí. es súper descuadrante. Y luego, claro, nos enteramos de que dos personas se habían peleado por este motivo. Pero, y que fueron pasando clase por clase para decir, es que, parando la clase, es que los homosexuales son personas completamente válidas. Y dices, a ver, ya lo sé, pero ¿por qué me lo tienes que decir así tan fuerte? O sea, Y Sí. que las personas que no lo saben, porque habrá personas que no lo saben, tampoco se les va a quedar de No. esta no, manera. al revés, es que te quedas como súper descuadrado de decir, ¿a cuento de qué viene esto ahora? O sea, no Sí. sé, Sí. no sé. Es que fue alucinante. Muy intrusivo. Sí, fue súper intrusivo y de decir, tío, actúa antes, haz sensibilización, prevención, pero no entres así de repente justo Sí, cuando no acaba poner de un pasar. parche. Claro, Ujú. claro, no pongas un parche encima mal puesto. En fin. Bueno, entonces como conclusión, ¿qué podemos sacar, chicas, de todo esto? Yo creo que lo primero es que si no sabes cómo actuar, que preguntes, A la persona. pero siempre con respeto, ¿no? Sí, que no actuemos con la compasión y con la lástima porque nadie da pena. Todos, si se hace diferente, pues se hace diferente y siempre preguntando. Y si tenemos curiosidad, que es normal, por algo diferente, siempre con el respeto. Ujú. Y luego también un poco lo que hemos dicho antes de hablar con la propia persona para saber si necesita ayuda. No ir Ujú. a Sí. ayudarle, porque a veces no ayudas, a veces incomodas más de lo que está pasando. Preguntar si necesitan tu Claro. ayuda y pues si dicen que sí. ¿De qué hacerlo. manera puedes ayudar? Comunicación. Comunicación, sí. Con la persona, con todas, sin discapacidad, nunca dando nada por hecho y escuchando, porque la persona te lo va a explicar y te lo va a agradecer. Ujú. Y ya está. Sí, y que entendemos que cambiar es difícil y que es incómodo, pero que es muy necesario, Ujú. que al final cambiar es crecer. Y ya está, hasta aquí. Pues nada, muchas gracias. Oye, a ti por venir. Bueno, hasta la próxima.
¿Y ya está? ¡Hala! ¿Qué tal has estado? Yo bien, bien. Al principio ha sido un poco tal, pero yo creo que bien.